Entonces, buenas tardes a todos nuevamente. Les agradezco su puntualidad y la idea de esta charla, ¿cuál es? Explicarles un poquito en qué consiste o recordarles un poquito en qué consiste el proceso de liquidación patrimonial. Acá hay unas personas, o este video va para unas personas que ya iniciaron el proceso, pero que necesito hacerles algunas aclaraciones con respecto a la nueva forma de cancelación de los honorarios de las últimas dos etapas. Y hay personas que definitivamente vienen desde ceritos, o sea, no han iniciado la liquidación apenas, entonces les voy a explicar de una vez a todos, ¿vale? Si tienen preguntas, porfa, las apuntan y al finalizar se las contesto con mucho gusto. Les voy a compartir la pantalla. Porfa, me avisa si la pueden ver. Sí, señora. Confirmo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los que están aquí ya terminamos el proceso que fue ante el centro de conciliación. Hicimos el proceso ante el centro de conciliación, hubo la audiencia que se suspendió varias veces, no se llegó a un acuerdo de pago, no se logró ese acuerdo de pago por el motivo que hubiera sido y nos fuimos a una liquidación patrimonial. ¿Qué es que nos vayamos a una liquidación patrimonial? El centro de conciliación va a emitir, o si ya emitió, un documento que se llama Acto de Fracaso de la Negociación. El mismo centro de conciliación lo radica ante repartos en juzgados, nos asignan un juzgado e iniciamos la liquidación patrimonial. Si mi proceso anteriormente ya se fue a objeciones por algún motivo mientras estaba en la etapa con el centro de conciliación, ya se fue a objeciones ante un juzgado, ese mismo juzgado es el que me va a llevar a mí la liquidación patrimonial y se omite el proceso de reparto, sino que se le envía directamente el proceso al juzgado ese que llevó mis objeciones. ¿Listo? Entonces, la liquidación patrimonial consta de tres etapas y como les mencioné, es ante un juzgado. La primera etapa es la providencia de apertura y posesión del liquidador. La segunda etapa se llama resolución de objeciones y acuerdo resolutorio. Y la tercera etapa finalmente es la adjudicación. ¿Ok? Cuando les voy a explicar cada una de ellas como de manera más detalladita. Entonces, la primera etapa que es regáleme un segundo, tengo acá, la providencia de apertura. Entonces, cuando el proceso reparto lo envía a un juez y el juez admite el proceso, el juez asigna una terna. ¿Una terna de quién? Ahí apareció Jerry. Entonces, ¿es una terna de quién? Van a estar tres personas. O sea, el juez va a hacer y va a decir, bueno, este es el proceso de Pepito. Este es el proceso de liquidación patrimonial de Pepito. Este proceso, por el monto o por lo que sea, se designa una tarifa. Esa tarifa es provisional y es para el liquidador. ¿Quién la asigna? El juez. La ley dice que va de 1 a 6 salarios mínimos. Yo he conocido procesos que van desde 500.000 hasta el 1,5 millones. En mi caso, que estoy en el proceso, fueron 800.000 pesos. Yo hablé con mi liquidadora, que es Claudia, y ella me dio dos pagos, entonces no es tan grave. Pero sí le quiero decir es que el juez designa los honorarios de ese liquidador, ¿ok? Y se lo pasa a la terna. Alguien de la terna dice, yo me voy a hacer cargo, voy a ser el liquidador de ese proceso. Ese liquidador es un auxiliar de justicia, ¿ok? Que está preparado para apoyar al juez en el proceso de la liquidación. ¿Cuál es su labor? Pues hacer el inventario de todos los bienes y el inventario de todas las deudas que nosotros tenemos. Acá es importante aclarar que usualmente, ese inventario de bienes e inventario de deudas se hace con base, o siempre se hace con base a la solicitud que se le hizo al centro de conciliación y a los documentos que el centro de conciliación le va a remitir al juzgado. ¿Listo? Cuando ese liquidador dice, me posesiono, termina la etapa de apertura. ¿Ok? Ahí termina la etapa de apertura. Es importante que sigan el acompañamiento con nosotros como avanzar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos abogados, ahorita está Francisco, está Paula, y ellos se encargan de hacer el seguimiento de sus procesos.
que es que el liquidador se posesione, que el liquidador haga el inventario de bienes, que el liquidador haga el inventario de deudas. ¿Por qué? Porque hay unos tiempos en jurisprudencia y si esos tiempos se cumplen y no actuamos, se nos cae el proceso. Entonces es muy importante eso, ¿vale? Listo, terminó la etapa de apertura. ¿Qué sigue? Viene la etapa de resolución de objeciones, ¿ok? O de negociaciones, también le llaman a esta etapa, es la segunda etapa. Aquí, ¿qué pasa? Aquí es donde podemos llegar a algo que se llama un acuerdo resolutorio. Entonces, a uno les aplica, a otros no. ¿Qué pasa? Nosotros hasta esta etapa, digamos que nosotros el hecho de que nos hayamos ido a una liquidación patrimonial no significa que no podamos seguir negociando con las entidades. No, nosotros podemos seguir negociando, pero ya lo hacemos es por medio del liquidador y ante un juzgado. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Digamos que muchas veces las entidades financieras ya se dieron cuenta pues de que no van a poder lograr mayor cosa. Entonces a veces nos dicen, venga, negociemos y hagamos un acuerdo resolutorio, que es hasta la segunda etapa. ¿Cómo funciona? Igual que lo que manejamos ante el centro de conciliación. 50% de los votos más uno si se va a 60 meses o menos, o 60% de los votos más uno si se va a más de 60 meses. Igual. Si llegamos a un acuerdo resolutorio, pues ya no hay tercera etapa, que sería la adjudicación, ¿ok? Aquí terminaría mi proceso y yo sigo cumpliendo mi acuerdo de lo que ya ha convenido con mis acreedores. Si no llego a ese acuerdo resolutorio, ahí sí me voy a la adjudicación. ¿Qué pasa en esta etapa también? Como el liquidador envió el inventario de mis bienes y mis deudas, se lo envió al juez, el juez pues se lo pasa a todos mis acreedores. En esta etapa es donde los acreedores dicen si estoy de acuerdo con esa liquidación o no estoy de acuerdo con esa liquidación. Entonces, este valor no es ese o la persona tenía un bien y no estaba acá incluido, lo que sea. Entonces, aquí en esta etapa es donde se soluciona todo. Si no se llegó a un acuerdo, pues nos vamos a la tercera etapa, que es la adjudicación. ¿Qué pasa en esta etapa? Los bienes que yo tengo, que fue el inventario que hizo el liquidador, se adjudican. Es decir, se reparten entre todos los acreedores, eso lo hace el juez, nosotros no tenemos nada que ver con eso, que lo hagan ellos allá. Pero por esa misma situación es muy importante que nosotros seamos muy amigos del liquidador, por si necesitamos algún soporte o alguna ayuda ahí. Entonces, ¿qué es la adjudicación? Mis bienes se reparten hasta donde alcance ese patrimonio. Lo que no se alcanzó, el saldito que quedó o el saldo que quedó, se conoce como saldos insolutos. ¿Qué pasa con la adjudicación? Y por qué este proceso se lleva ante un juzgado. Porque el juez es el único que tiene el poder y la potestad para hacer algo que se llama descargue de las deudas. ¿Qué es el descargue de las deudas? Esas deudas que nosotros traemos son deudas civiles. ¿Por qué? Porque nosotros firmamos un título valor, letra, cheque, pagaré, contrato, factura, como se llame. Eso hace que la deuda sea civil y que la deuda sea exigible. Cuando nos vamos a este proceso y se adjudican los bienes y viene el descargue de las deudas, esa deuda civil, por orden de un juez, por eso se va ante un juzgado, muta a una deuda natural. ¿Qué es una deuda natural? Aquella que moralmente yo sé que tengo, pero que legalmente ya no es civil, ya no me la puede cobrar. ¿Ok? Ahí es donde yo me descargo de todas mis deudas. ¿Ok? Vuelvo a empezar mi vida crediticia, pero con cero deudas. Sale uno con reportes, ni reportes negativos ni positivos ante centrales de riesgos, como si uno acabara de salir del colegio. ¿Ok? Y vuelve uno a normalizar su vida crediticia. ¿Vale? Esas son las tres etapas del proceso de la liquidación patrimonial. ¿Cuál es la inversión para este proceso del acompañamiento por parte de Avanzar? Un salario mínimo sencillamente por cada etapa, es decir, son 3 etapas, en total serían 12 pagos. De las tres etapas. Ahora les explico cómo. Y el liquidador, pues lo que yo les mencionaba, esta tarifa es fijada por el juez que va desde 1 hasta 6 salarios mínimos. ¿Por qué les decía yo que es una tarifa provisional, lo del liquidador? Porque a veces el liquidador, el juez dice, no, 500.000 pesos. Y el liquidador ve eso tan chiquito y dice, no, yo no me posesiono. Y se nos va avanzando el proceso, o sea, como que se nos va quedando ahí. Entonces nosotros a veces lo que le sugerimos, venga,
el juez dijo 500.000 pesos, pero nosotros, como iniciativa de nosotros, pongámosle algo más como para que sea atractivo para un liquidador hacer ese trabajo. Pero pues eso ya lo vamos viendo a medida que va avanzando el proceso y todos los casos son distintos. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, yo El tengo tema un. de, perdón, Dime, mi Tranquilo. Pau. Con Dime, el mi Pau. proceso del liquidador, después de que ya se haya contratado, perdón, así si no se debe decir ese servicio, ¿cómo es ese proceso de que él haga esa auditoría o ese, ¿cómo es que se llama? Bueno, verificar efectivamente eso, ese liquidación de patrimonio, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? Él tiene que acercarse, hacer como Bien, un peritaje, ¿cómo es eso? literal. Exactamente como tú lo acabas de decir. Se supone, se supone que el liquidador debe verificar que las cosas que nosotros colocamos en el formulario, Exista. en la solicitud existan. ¿Cómo lo verifica? Pues va a la casa de uno. Les voy a contar una cosa que me pasa a mí. Yo vivo en Cajicá. Yo vivo en Cajicá. Entonces yo hablé con mi liquidadora y mi liquidadora me dijo, Has, envíame fotos. Yo tomé las fotos y le envié las fotos. Pero pues digamos que esas fotos ella las anexó en el registro fotográfico de la solicitud que ya pasó, del inventario que ya pasó. Entonces, Ok. que es muy normal que vayan. ¿M? Pero, por ejemplo, ¿por qué lo preguntas, Pau? ¿Cuál es tu inquietud real y dura Porque de la mujer? no me encuentro muchas veces en la casa, entonces esa Lo puede- programación se hace. Sí, claro, sí, claro. Eso se coordina. Es muy raro que vayan, ¿sí me explico? Pero pues digamos que puede pasar que vayan. Puede Ok, pasar. Igual lo que yo te digo, se basan mucho es con la solicitud que se hizo del proceso al centro de conciliación. ok, ok. Listo, Y ese millón. proceso, la ¿Sí? última pregunta, qué pena. No, no, Y no, ese las que tengas. proceso, y ese proceso luego de que en la última audiencia, ya, bueno, ese es como el siguiente paso a seguir, de cuánto tiempo se cuenta de aquí en adelante, hablando de mi caso, Listo. se tiene para llegar bueno, a esa auditoría, a esa, a esa Listo. revisión de eso. Ok, vamos para allá. Te voy a hablar puntual de tu caso. Ok, Digamos, nosotros acabamos de terminar. ¿Listo? Digamos que nosotros, tu proceso va a ser radicado al juzgado más o menos el 4 de abril. Más o menos. ¿Listo? ¿Qué pasa ante el juzgado? Cae en reparto y ahí es Dios y suerte, mi Pau. ¿Por qué? Porque eso depende del juzgado que te asigne a ti reparto en el que caiga. Es un baloto, una lotería. Depende del juzgado. Hay juzgados que son muy ágiles, pero todo depende de la cantidad de procesos que tenga el juzgado y en lo ágil que sea el juzgado. Entonces, nosotros hemos visto, yo he visto procesos que estas tres etapas, apertura, negociaciones y adjudicación, las sacan en 6 meses. Apertura, negociaciones y adjudicación, las tres etapas de una vez, las sacan en 6 meses. Es poquito, o sea, porque eso nos duró el proceso de insolvencia, ¿ok? O sea, eso realmente es muy poquito. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Estamos hablando de las tres etapas, ¿cierto? Entonces, aquí viene. No me dejo escribir. Vienen las tres, así aquí. La etapa de apertura, la etapa de negociaciones y la etapa de adjudicación. Esas tres, digamos que se van en los 6 meses. Mi proceso, mi proceso, te estoy hablando del mío en particular. Yo llevo con el proceso 2 años y medio y yo ya estoy en la etapa acá de adjudicación. ¿Por qué se demoró mi proceso? Porque yo tengo un proceso en Cajicá y el juzgado, mi proceso de liquidación está en Bogotá. El juzgado de Bogotá le pidió un documento o alguna cosa al juzgado de Cajicá y el juzgado de Cajicá sí es muy lento. Entonces, lo que retrasó realmente mi liquidación y mi adjudicación fue la contestación por parte del juzgado de Cajicá. Entonces, digamos que eso también es muy, no se sabe, es muy incierto, ¿vale? Lo que sí hay que tener en cuenta es que a partir de este momento o de la etapa de apertura, cuando se posesiona el liquidador, de este momento cuando se posesiona el liquidador, te empieza a contar el tiempo, los 5 años máximo que tú vas a durar reportada en centrales. El primer año que te castiga, por ejemplo, la ley de insolvencia, que eso lo tenemos como por castigo de la ley, y los 4 años que tenemos por ley de habeas data. ¿Ok? Que dice que uno dura reportado en centrales de riesgo el doble del tiempo que duró en mora. Si yo tengo una tarjeta de crédito, duré 6 meses en mora, la pago hoy, voy a durar castigada negativamente en reporte a centrales
un año. Nosotros no vamos a pagar las deudas, nos vamos es a un descargue de las deudas, no las pagamos. No significa que vayamos a durar eternamente reportados, significa que vamos a durar el tiempo máximo que da la ley de habeas data, que son 4 años. 4 años más el año de castigo que tenemos por ley de insolvencia, digámoslo así, serían 5 años. 5 años que me empiezan a correr a partir de que se me posesiona el liquidador. Entonces no importa, mi pago no importa, realmente lo que necesitamos es que se dé la apertura rápido y que se me posesione el liquidador para que me empiece a contar el tiempo. ¿Sí me expliqué? Los Sí, mira, procesos, los procesos, por ejemplo, cuando tienen vehículos, cuando tienen sobre todo inmuebles, que hay varias personas o varios inmuebles, son un poco más demorados. Estamos hablando de que son 3, 4 años, mínimo, por ahí, ¿ves? Pero pues todo eso depende del tipo de proceso y del juzgado. ¿Listo, mi pa? Listo. Millón, tú perfecto. tenías, no, Millón, ¿tú tenías otra duda? Sí, sí, señora. El tema de las cesantías entran a jugar ahí. Depende. Las cesantías dependen. ¿Por qué? Porque si es una cooperativa o la persona tiene deuda hipotecaria, se van las cesantías en eso. Entran como patrimonio. ¿Ok? Si no, No, las cesantías son libre inversión no ingresarían. ¿Por qué? y Porque libranza. las cesantías, sí, pero depende de la libranza, porque si la libranza es con una cooperativa que la persona la No, tiene. es con Davivienda. O sea, son con los bancos más conocidos, Davivienda, BBVA y Bogotá. Entonces, no ingresarían. ¿Por qué? Pues porque ese es un ahorro que la persona tiene cuando se hace cesante. ¿Ok? Entonces, esas no ingresarían, a no ser lo que yo te digo. Si es por alimentos, eso. Por alimentos, para allá van. Por alimentos, por hipotecas o por cooperativas. De resto, no. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿O vamos bien? Listo. Entonces, ¿qué viene acá y lo que les voy a explicar? Cuando nosotros, para las personas que están antiguas, las personas que ya iniciaron el proceso, nosotros antes teníamos una modalidad y lo que hacíamos era que le dábamos por cada etapa un salario mínimo masiva, ¿ok? ¿Cómo se está manejando ahorita? Pero este salario mínimo masiva iba en 2 pagos, ¿ok? Un pago y otro pago. Ahora, por facilidad de los clientes, lo que estamos haciendo es que se unen las 3 etapas y se cancela todo en los 12 pagos. Y ya, salimos de eso. Entonces, nos quedarían unas cuotas más o menos a salario mínimo masiva de 386.750 pesos. 12 cuotas de 386.750. Más lo del liquidador, que usted, como se les acaba de decir, eso ya lo define, es el juzgado. ¿Ok? Esos serían los honorarios por todo el acompañamiento de nosotros en las 3 etapas: la apertura, las negociaciones y la adjudicación. Has, pero pues es que mi proceso se fue a más de un año, ya lo tienes pago. Demórese lo que se demore el acompañamiento con nosotros. Está. ¿Hasta acá alguna duda? Ah, bueno, les quería decir, para las personas que ya iniciamos el proceso, entonces digamos que la gran mayoría ya tenemos cancelada la primera etapa. ¿Qué vamos a hacer? Yo ahora les voy a enviar el acuerdo, pero se los envío con las 2 etapas restantes. O sea, nos quedarían 8 cuotas de 386.750 para terminar la etapa de las negociaciones y la etapa de la adjudicación. ¿Listo? Ese era como el tema que les quería aclarar. Preguntas, dudas, inquietudes Sí, hasta acá. sí, yo, Luz, es que estaba Hola, mi tratando Luz. hace rato de abrir el micrófono y lo tenía bloqueado. Yo tengo una pregunta, Has. Una nomás, Eh, digan. bueno, muchas, pero quisiera saber si el bien a liquidar es un vehículo, por ejemplo, y es un vehículo de servicio público durante el tiempo de que se defina totalmente el proceso. ¿Ese vehículo puede seguir trabajando, por ejemplo? Hasta que el juez no te diga que lo vas a entregar, sí. Y si no tiene, revisa porque en el caso habría que revisar, mi Luz. Si ellos ya hicieron, ellos lo que hacen es, montan es un proceso, pero por restitución del bien, del carro. Usualmente cuando tienen garantías mobiliarias. Si el carro no tiene garantía mobiliaria, pues y lo hizo por un proceso ejecutivo singular por sumas de dinero, ahí sí aplica la insolvencia. Ese proceso está suspendido. ¿Hasta cuándo? Hasta que el juez diga que entreguen el carro. Lo pueden seguir trabajando. Lo mismo que con los inmuebles.
Si una persona tiene un inmueble y se va a una liquidación patrimonial, puede disfrutar ese inmueble 3, 4 años que dure el proceso en la liquidación hasta que se defina y al final, cuando ya sea la adjudicación, es que lo entrega. Eso lo define el juez en tiempo de entrega. ¿Vale, mi Luz? Se te volvió a trabar el micrófono. Ok, no me queda claro, Has, lo de la garantía, es que no escuché muy bien. Si el Ok, vehículo tiene que, garantía mobiliaria. ¿Qué es garantía mobiliaria? Cuando uno hace un crédito de vehículo, usualmente lo que hacen las entidades financieras es afiliarlo, por así decírtelo, a algo que es o te prestan el dinero, pero siempre y cuando sea por la modalidad de garantía mobiliaria. ¿Qué es una garantía mobiliaria? Se hace un registro de una entidad que se llama Confecámaras, ¿ok? De tal manera que esta entidad te garantiza o a la persona que te prestó el dinero, a la entidad que te prestó el dinero, que si tú no le pagas, ellos lo que hacen es que ejecutan la garantía mobiliaria y recuperan el dinero que te prestaron cogiendo el carro, ¿ok? Cogiendo el carro. Entonces ellos se ok. cobran por el carro. En mi caso, por ejemplo, Tú, se te fue. ¿Aló, aló? Macho, Es que ella está por allá en Cartagena. Mi Luz, ¿me escuchas? ¿Aló, aló? Mi Luz. Esperemos que si vuelva. se fue la señal por un Sí, momento, te decía que dime. si en el caso en que ya la prenda de garantía se haya liberado, ya se haya levantado, O sea, no se debe. no se debe. No, no pasa nada. Hasta el final. Hasta el Ah, final. ok, ok, No te falta. listo. ¿Listo? Y ya. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Yo solo otra pregunta. Listo, mi Pau, dime. Es con referente a mi caso, pues Sí, como es de tu conocimiento, la prenda más sagrada es el vehículo, pero sí, entonces este vehículo también entra dentro de bueno, viene la persona liquidador y hace ese peritaje en las condiciones en que se encuentra, ¿verdad? sí. Pues hace una Ejemplo, evaluación. ok, un avalúo, ejemplo. Si la persona liquidador viene, no sé, hablando mañana y encuentra en las condiciones el carro como está a la fecha, pero cuando yo lo vaya a entregar o porque ya por juzgado hay que hacer la entrega del vehículo, a ese día no tiene radio, ¿eso cambia o tiene que estar bajo las mismas condiciones del peritaje que lo hace? Cambia. Cambia, ¿por qué? Porque se supone que cuando tú eres admitida al proceso de negociación de deudas, dentro del proceso te dice que tú debes cumplir con las cuotas de administración y de manutención de los bienes que tú tienes a cargo. Por ejemplo, Sí, si tú tienes un apartamento, debes seguir cumpliendo con los servicios públicos y debes seguir cumpliendo con las cuotas de administración. Si ujú, tienes un carro o si tienes un carro, debes cumplir con los impuestos del carro, con la tecnomecánica y con todo lo demás de ahí en adelante. ¿Ok? Eso lo dice la ley. sí, sí, Entonces, sí. es tu responsabilidad mantener el bien, salvo los desgastos naturales, ¿no? Pero no es que pase lo de la estrategia del caracol, que tú vayas a entregar hechas y ya. O sea, no. Se Sí, supone que es que, digamos, en ese sentido, yo sí pienso hacer eso antes entonces del peritaje, porque el vehículo sí tiene un sonido, entonces pues que se lleven en sí el carro más, no la planta de sonido que tiene el vehículo. reemplázala por alguna otra cosa. ¿Es Pero que no necesario se vea el hueco reemplazarla? ahí, es que Ah, no, se va a no, notar mucho, Pau. no, no, la planta que tiene el vehículo no, es Ah, ok, portátil. perfecto. Ah, ok, no, Esa eso era es mi otra cosa. pregunta puntualmente. No, Ah, ok, eso es listo. otra cosa. Y la otra es puntualmente a que dentro de ese listado bueno, de cosas materiales está un televisor, una nevera y una estufa que no recuerdo más. ¿Esos también hay No, que entregarlos? no. Todo lo que tú necesitas para tu subsistencia, que sea de a uno, no va. Por eso en la gran Ok. mayoría de mis asesorías yo les pongo de a uno. Así Sí, de acuerdo. tengas de a un televisor, o un celular, un computador, porque es lo que uno necesita. Mira, si tú tengas un televisor de pared a pared que vale 50 millones de pesos, es el único que tiene. Con ese te quedas. ¿Eh? Ok, listo, Con vale. ese te No, quedas. no Si tengo más. tienes
Si tú eres de las que te gusta tener un televisor en cada habitación, pues que tú solamente necesitas uno, te quitan los demás, te los adjudican, pero no, todo lo que tiene que ver con enseres, la cama, el televisor, el horno microondas y todo eso son de uno, no pasa eso. Ok, vale. Listo, Aquí. muchas gracias. Por eso es que se van es con el carro, por eso es que se liquidan es en este caso Sí, con tu carro. sí, en este caso sí, ya estoy mentalmente Listo. trabajando en eso. Pero No, sí, pero sí, piénsalo bien cómo te vas sí, o sea, la sí, sí, ganancia sí, es sí, monumental, o sea, no hay nada que sí, hacer sí. ahí, En lo que uno se apega a las cosas materiales, mucho. lamentablemente, tristemente, Listo, no, pero creo que no es más inquieto. Bueno, una última, sí, perdón por intervenir tanto. no te afanes. Yo aún tengo pendiente una cuota del mes de abril, que es la que bueno, se planteó como en esa negociación. Pagando Ujú. esa cuota de a más tardar el 15 de abril, en mi caso entraría con esta nueva etapa bueno, a pagar o algo así. Sí, ¿cuándo iniciamos? Si tú vas a cancelar sí, para iniciar el proceso del acompañamiento de nosotros ante el juzgado, sí o sí debes estar al día con los honorarios de lo que causó las negociaciones ante el centro de conciliación, ¿ok? Si tú vas a cancelar la última el 15 de abril, ¿cuándo iniciamos para enviarte el acuerdo con la nueva fecha para la liquidación, mi papá? O sea, en mi caso, su merced recomienda es pagar esa cuota que hace falta Sí, y sí o ahí sí, mismo apenas se pague, se inicia con con estas etapas. sí. Ujú, Ah, ok. ya. Listo. Yo le puedo escribir a la Claro, interna para sí, ver claro. si puedo contar con esa fecha mucho antes de enviarle, o sea, para contar con el dinero Sí, antes de. dale. Sí, Ah, ok, listo. ahorita lo aclaramos, porque todas las fechas son distintas de las personas que están acá, no te afanes. Ah, ok, ¿Listo? Todas gracias. las fechas son distintas, no te afanes, mi papá. Pero entonces ahorita lo revisamos, ¿listo? Gracias, sí, Sí, señor. esas fechas son distintas porque no todos llevan el mismo proceso y no todos tienen las mismas fechas para iniciar. Entonces, eso sí lo manejamos por interno. Me dicen a partir de cuánto y yo les envío el acuerdo, el formato, el consentimiento informado para legalizarlo ante avanzar y que ya tomen el caso y les hagan el seguimiento por parte de Francisco o por parte de Paula. ¿Ok? Es importante eso. Sin eso no les van a hacer ningún tipo de seguimiento para que lo tengamos presente. ¿Listo? ¿Aquí Gracias, sí, alguna señor. duda? No, con todo gusto, mi Pau. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna otra inquietud? No, señor. Vale, Millón. No, pues les agradezco mucho por estar acá. Me encanta esta reunión. Cualquier cosa que necesiten, por favor, me avisan y yo estoy atenta. Ya los contacto por interno y revisamos entonces las fechas para iniciar la nueva etapa. ¿Vale? Muchas gracias, sí, Muchísimas, señoras. no, con todo gusto. Un abracito y que estén muy bien. Feliz Gracias. tarde, que estén bien. Gracias, mi Pablo, lo mismo. Doña Has, ¿me puede esperar un momentico, por favor?